tal? Soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y vamos con esta transmisión especial del 2 de abril de 1993, bajo la conducción de Ramón Fregoso, Tian Pérez y Arlet Garibay. España estaba de luto por la muerte de don Juan de Borbón, padre del rey Juan Carlos I. En México, las autoridades buscaban a Ernesto Díaz Infante, exministro de la Suprema Corte acusado de soborno. En Nueva York proseguían las investigaciones en torno a un atentado en el World Trade Center. Venezuela y Chile buscaban un tratado de libre comercio bilateral. El líder social, Martin Luther King, era recordado en Estados Unidos a 25 años de su muerte. Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte buscaba una zona de exclusión aérea en Bosnia. Mientras tanto, en Estados Unidos expresaba su rechazo al programa de limpieza étnica en Serbia. Esta es la narración original. Gracias por acompañarnos. Esta es la información. Hoy es el segundo día de luto nacional en España por la muerte de don Juan de Borbón, el conde de Barcelona. Los restos de quien, siendo hijo de rey y padre de rey, nunca reinó, llegaron hoy a Madrid para que el pueblo le diga el último adiós en el Palacio Real. Un solemne cortejo, el cual encabezó el rey Juan Carlos I, atravesó el centro de la capital española. Don Juan de Borbón será sepultado el próximo día 7 de abril en el monasterio de El Escorial, a unos 50 kilómetros de Madrid. Se ha confirmado que al funeral asistirán miembros de las familias reales y representantes oficiales de España y del extranjero. Durante toda la noche, la familia real ha estado velando el cadáver de don Juan de Borbón. Los reyes venían a las 7 de la mañana a la clínica. A partir de esos momentos llegaban diferentes miembros de la Casa Real. El príncipe Felipe, las infantas Elena y Cristina y el resto de sus primos también llegaban a primeras horas de la mañana a la clínica. Además de todos ellos, diferentes personalidades locales, entre las que se encontraba el presidente de la Comunidad Foral de Navarra, Juan Cruzalli, también se dieron cita en la clínica en la que durante 7 meses se ha debatido entre la vida y la muerte el conde de Barcelona. Aquí en la clínica se ha celebrado una misa corpore in sepulto en la más estricta intimidad familiar, solo acompañados por las autoridades locales. Finalmente, los restos mortales fueron trasladados al aeropuerto de Pamplona para volar rumbo a Madrid. Los restos mortales de don Juan de Borbón han sido trasladados a Madrid en un avión 707. En ese avión iban, junto con los restos acompañándolos, los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, la infanta Elena y su viuda María de las Mercedes. En otro avión, en un Falcon 900, iba el resto de la familia. En México, la Procuraduría General de la República busca a un exministro de la Suprema Corte de Justicia, quien está acusado de aceptar soborno en un caso realmente sórdido. Ernesto Díaz Infante Aranda, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es buscado por la Procuraduría General de la República por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho y contra la Administración de Justicia. Así lo informó en conferencia el señor Ernesto Santillana, director de averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República. Dijo que la consignación de Díaz Infante está relacionada con el caso de Alejandro Brown Díaz, quien en 1988 fue declarado responsable de los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y abusos deshonestos cometidos en agravio de la niña Merle Yuridia Mondain Segura, de 6 años de edad, en Acapulco, Guerrero. El director de averiguaciones previas aseguró que en enero de 1988, Ernesto Díaz Infante era ministro inspector del Tribunal Colegiado con sede en Chilpancingo, Guerrero. Debido a la amistad que tenía el licenciado Enrique Fuentes León, defensor de Brown Díaz, con el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ernesto Díaz Infante, el 2 de diciembre de 1988, logró que éste recibiera la cantidad de $500,000 para influir en los magistrados Arredondo Vega y Zamudio Alemán, con el fin de conceder el amparo en favor del citado Brown Díaz. El funcionario de la Procuraduría General de la República agregó que los magistrados que resolvieron el amparo también fueron sobornados. Por su parte, Fuentes León entregó sumas millonarias de pesos a dichos magistrados y estos resolvieron la libertad de Brown Díaz. Alejandro Brown Díaz, igual que su abogado Enrique Fuentes León, huyeron del país desde hace 5 años, mientras que los magistrados que presuntamente recibieron cantidades millonarias de dinero para dejar libre a Brown Díaz están presos desde 1989. Y continúan las investigaciones
que se han ido resolviendo de una forma de verdad sorprendente por parte de los Estados Unidos en torno al atentado en el World Trade Center de la ciudad de Nueva York, allá en las Torres Gemelas. Usted recuerda la conmoción que generó todo esto a nivel mundial. Un atentado de esta magnitud jamás lo había sufrido los Estados Unidos, y la velocidad a la que el FBI determinó en qué vehículo se había colocado la bomba y de dónde venía este vehículo, quiénes lo podían haber llevado para allá, fue realmente impresionante. Todo en base a pequeños restos de pintura, de metales retorcidos, de productos químicos que quedaron esparcidos en el lugar de la explosión. En base a todo esto, el FBI logró determinar quiénes eran los posibles autores, los presuntos autores de este atentado. Aquí las imágenes de la zona de explosión. Pues bien, un sospechoso de complicidad en el atentado contra el World Trade Center, que resulta que había estado en poder de las autoridades norteamericanas y había sido puesto en libertad mientras se consideraba si este señor era o no asilado político. Desde entonces no se había vuelto a saber de él. Se trata de Ramzi Ahmed Youssef, un ciudadano iraquí de 25 años de edad que llegó a los Estados Unidos sin visa, procedente de Pakistán en septiembre pasado, reclamando el asilo político. Al igual que en muchos otros casos de este tipo, el iraquí fue dejado en libertad mientras se procesaba su solicitud de asilo político. Un juez fijó para septiembre próximo el comienzo de un juicio contra Youssef y otros 3 árabes presuntamente implicados en este atentado terrorista del pasado mes. Los gobiernos de Chile y Venezuela firmarán hoy un acuerdo de libre comercio que permitirá una apertura económica que fortalezca los vínculos entre ambos países. Actualmente, el comercio entre Venezuela y Chile no supera los $200 millones anuales, pero esta situación está a punto de revertirse en los próximos días. Así lo afirmó el presidente del Instituto Venezolano de Comercio Exterior, Miguel Rodríguez Mendoza, al anunciar que en esta semana se firmará un acuerdo de libre comercio entre ambas naciones. Desde hace 2 años, Venezuela y Chile, los equipos técnicos de Venezuela y Chile han venido trabajando en la definición de la base normativa y de los programas de liberación de este acuerdo, que es un acuerdo de libre comercio entre nuestros 2 países, que nos va a permitir eliminar las restricciones arancelarias y no arancelarias al comercio recíproco en un periodo que varía entre 4 y 6 años, y que le va a dar a los industriales y a los exportadores venezolanos nuevas oportunidades de comercio y de inversión. Este acuerdo de libre comercio contempla una gran competencia económica, ya que Chile es altamente competitivo y exporta bienes del sector agrícola, donde Venezuela tiene necesidades de importación, mientras que Venezuela enviaría a Chile productos de los sectores petroquímicos y siderúrgicos, con lo que se podría producir un rápido intercambio comercial entre ambas naciones. Pasado mañana, el domingo, se cumplirán 25 años de que fuera asesinado el líder negro estadounidense, el Dr. Martin Luther King Jr. James Earl Ray, quien fue condenado a 99 años de cárcel por llamémosle magnicidio, ya que Martin Luther King fue una gran persona, sigue manifestándose inocente. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado y James Earl fue capturado en junio de ese mismo año. Se encontraron sus huellas digitales en el arma que se utilizó para asesinar a este hombre que estamos viendo, un luchador enorme, de gran talla por los derechos humanos, principalmente por los derechos de las minorías allá en los Estados Unidos, no solamente la negra, luchaba por todas. Cuestionado sobre el significado que para él tiene el día 4 de abril, el prisionero dijo que ese día no significa nada para él. El día de hoy, la Organización del Tratado del Atlántico Norte propuso oficialmente hacer cumplir la zona de exclusión aérea impuesta por Naciones Unidas sobre Bosnia y Herzegovina. El uso de la fuerza fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU para obligar a los serbios bosníacos a firmar el plan de paz presentado por la comunidad internacional, el cual establece entre varios puntos la división de Bosnia en 10 regiones. La decisión fue tomada durante una reunión de la OTAN en su sede, que es allá en Bruselas, en Bélgica. La presidencia de los Estados Unidos reitera su negativa a los operativos de limpieza étnica realizados por Serbia en Bosnia y Herzegovina. Si Serbia no firma el acuerdo de paz, entonces se tendrán que dar otros pasos, dijo el presidente Clinton en un discurso a la Sociedad Norteamericana de Editores de Periódicos que se reunió en Maryland.
Clinton dijo que es de interés nacional limitar la limpieza étnica. De lo que se trata es determinar si Estados Unidos es capaz de hacer lo que no ha logrado Europa y de alguna forma forzar su decisión sobre Bosnia y la ex Yugoslavia. Desde que tomó posesión Clinton se ha endurecido el embargo de armas sobre Serbia. Clinton piensa que esto los ha dañado mucho económicamente, pero la guerra continúa. En este momento, Estados Unidos no tiene los votos en las Naciones Unidas para levantar el embargo sobre la venta de armas a Bosnia. Si se levantara, se podría poner en peligro la misión humanitaria de los franceses e ingleses que se oponen a levantar el embargo. Clinton dijo que hay que ser realista sobre las opciones. Estados Unidos está preparado para unirse a los esfuerzos de las Naciones Unidas apoyando el proceso de paz. Si los serbios rechazan la paz, hay que reevaluar la posición norteamericana. Pero Clinton quiere actuar con cautela. Dice que no hay que decir lo que no se pueda cumplir. Los musulmanes, la etnia mayoritaria en Bosnia y Herzegovina, son, irónicamente, el objetivo principal de la llamada limpieza étnica de los serbios. La campaña de limpieza étnica ha conseguido sus objetivos en los territorios ocupados que constituyen el 70% de Bosnia. Los serbios han empujado al exilio a centenares de miles de personas. Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa no ha conocido un éxodo parecido. El número de musulmanes y croatas alojados en este centro de refugiados en Eslovenia superó 1.100. Los serbios los desalojaron a morterazos, los metieron en camiones y los despacharon a otras regiones de Bosnia. Tienen suerte, han salido con vida. Muchos vecinos suyos fueron asesinados. Sus pertenencias se los quedaron los serbios como botín. No pudieron llevarse nada. Resignados, desolados, marginados. Esta mujer croata de 90 años ha vivido 2 guerras mundiales. En comparación con esta, ambas han sido un simple desacuerdo entre los soldados. La mayoría de los desplazados son mujeres, ancianos y niños. Niños que ya saben odiar. Saben que son víctimas de la superioridad serbia, de la política de purificación racial, como lo sabe también el mundo entero. ¿Por qué no hacen nada por nosotros? ¿Por qué la comunidad internacional no detiene la carnicería? Las preguntas se quedan sin respuesta. Han perdido el contacto con sus familias, jamás podrán volver a sus aldeas. De sus casas no quedan más que ruinas. La Bosnia tolerante y hospitalaria existe tan solo en sus recuerdos. Con el silencio cómplice de Occidente, los serbios tratan de borrar el Islam del mapa europeo, un Islam que antes era tranquilo en Bosnia y ahora se está radicalizando en respuesta a las agresiones serbias. El mundo espera que el conflicto se agote en sí mismo y no se da cuenta que Bosnia es su fiel espejo. Serbia se mantuvo hoy a la defensiva en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, ante las acusaciones de genocidio presentadas por Bosnia. Ljubinko Živković, líder de la delegación serbia, negó que Belgrado hubiera participado en la guerra de Bosnia y acusó a la República de tratar de alcanzar objetivos políticos mediante la explotación de una tragedia humana. Ante un panel de 14 jueces, el líder serbio agregó que las acusaciones de Bosnia acerca de que Serbia ha apoyado crímenes contra la comunidad no tienen validez. Bosnia pidió a la Corte protección de emergencia por lo que considera como intentos serbios de exterminar su población musulmana, así como una decisión que considere legal la intervención exterior en el conflicto. William Clinton, el presidente de los Estados Unidos, afirmó que ayudar a Rusia estimulará a la economía mundial. El presidente Clinton prometió a Rusia que su paquete de ayuda irá directamente al pueblo de ese país. Pidió a los norteamericanos que respalden su iniciativa. I would argue that we must do what we can, and we must not act now. Debemos hacer lo que podamos y debemos actuar ahora. No se trata de un acto de caridad, dijo Clinton, tratando de lograr votos para un paquete impopular, ya que la mayoría de los norteamericanos piensa que se ha dado bastante ayuda a Rusia. Clinton dice que se trata de una inversión en el futuro de Estados Unidos, que aunque los esfuerzos signifiquen nuevos costos, se pueden obtener mucho más grandes dividendos para la seguridad y prosperidad de este país. Clinton prometió que la ayuda no será malgastada en una nación cuyo gobierno está quebrantado por las divisiones y una burocracia estancada en el camino de transición del comunismo a una economía de mercado. Los esfuerzos deben ser de personas a personas, no de gobierno a gobierno.
gobierno, declaró el presidente en un discurso preparado para los editores de periódicos en Maryland. Prometió a Rusia asistencia para su gigantesca industria petrolera. El presidente comparó la necesidad de auxiliar a Rusia con la ayuda que se dio a Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, porque estimulará la economía global y abrirá un mercado sin precedentes a la industria norteamericana. Los líderes del Congreso están muy impresionados por el discurso de Clinton. President Clinton's doing the right thing. He certainly has strong backing from the Republicans in the Senate. El senador Robert Dole dijo que el presidente tiene el apoyo de los republicanos del Senado. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado dice que ha llegado la hora de poner en marcha no lo que se quiere, sino lo que se tiene que hacer. Gracias, pase usted un muy buen día. Este es el documento histórico de ECO. Y a más de 32 años, el miércoles las Fuerzas Armadas indias lanzaron la Operación Sindor y atacaron 9 sitios en Pakistán, así como en Jammu y Cachemira, territorios ocupados por Pakistán. El objetivo fueron presuntas bases terroristas. De acuerdo a un comunicado, India aclaró que ninguna instalación militar de Pakistán fue atacada. Posteriormente se dio a conocer que un intercambio de disparos en la frontera dejó el miércoles al menos 10 indios muertos. India aseguró haber atacado radares y sistemas de defensa aérea de Pakistán. Y como respuesta, Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán, afirmó que su país tenía todo el derecho a dar una respuesta adecuada al ataque de la India, derribando al menos 5 aviones y un dron de combate. El conflicto entre las dos naciones comenzó tras un atentado terrorista en Cachemira el 22 de abril, que dejó 26 muertos. Y el enfrentamiento entre India y Pakistán ha generado reacciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que los enfrentamientos entre ambos países terminen muy pronto, después de los ataques causados el pasado miércoles. Rusia pidió moderación entre India y Pakistán luego del episodio más grave de violencia entre los dos vecinos asiáticos. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que estaba profundamente preocupado por la escalada de enfrentamiento militar y pidió a las partes ejercer la moderación para evitar un mayor deterioro. China afirmó que está dispuesta a desempeñar un papel constructivo para bajar las tensiones entre estas dos naciones y que estaba dispuesta a trabajar junto a la comunidad internacional y continuar desempeñando un papel constructivo para aliviar las tensiones actuales. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el mundo no puede permitirse una confrontación militar entre India y Pakistán, horas después de los bombardeos indios a 9 sitios en territorio pakistaní. Y en otra información, el presidente chino Xi Jinping llegó a Moscú para el 80 aniversario de la victoria sobre Alemania, esto en la Segunda Guerra Mundial. Se entrevistó con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y en una declaración conjunta dieron a conocer que China y Rusia incrementarán su cooperación para hacer frente a lo que llamaron la política de doble contención de Estados Unidos y el impacto negativo que dejan los aranceles impuestos al comercio. Además, destacaron que la confianza política entre China y Rusia es cada vez más profunda y los lazos de cooperación son cada vez más fuertes. Rusia y Ucrania intercambiaron el martes 205 prisioneros de guerra cada uno con la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso. El comunicado oficial señaló que actualmente los militares rusos se encuentran en Bielorrusia, donde reciben asistencia médica y psicológica y donde tienen la posibilidad de comunicarse con sus familias. Este intercambio fue previo al cese temporal al fuego decretado por Rusia durante los días 8, 9 y 10 de mayo. Y el conservador Friedrich Merz fue elegido nuevo canciller federal de Alemania en la Cámara Baja del Parlamento. Esto tras una segunda votación el martes. En la primera ronda, Merz obtuvo 310 votos, 6 menos de los necesarios. Y en la segunda votación logró 325 votos, 9 arriba de los 316 para lograr el cargo. Votaron contra él 289 diputados. Hubo 3 votos nulos y una sola abstención. Merz se inició en la política en 1989 y en 2022 se convirtió en líder del partido Unión Demócrata Cristiana, que ganó las elecciones en febrero. Y pasamos a otro tema. El presidente Donald Trump ordenó la reapertura y modernización de la prisión de Alcatraz, la famosa cárcel federal ubicada en una pequeña isla frente a la bahía de San Francisco, en California, y que fue cerrada en 1963 por órdenes de John F. Kennedy.
Trump especificó en su red social Truth Social que Alcatraz será ampliada sustancialmente y albergará a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. Ante reporteros especificó lo siguiente. It represents something very strong, very powerful in terms of law and order. Our country needs law and order. Alcatraz is, I would say, the ultimate, right? Alcatraz, Sing Sing and Alcatraz, the movies. But it's right now a museum, believe it or not. A lot of people go there. It housed the most violent criminals in the world, and nobody ever escaped. One person almost got there, but they, as you know the story, they found his clothing rather badly ripped up, and it was a lot of shark bites, a lot of problems. Nobody's ever escaped from Alcatraz, and just represented something strong having to do with law and order. Y vamos ahora a América del Sur. En Perú, la ola de violencia no cede y provoca crisis política. El reporte es de Ricardo Burgos. El asesinato de 13 vigilantes civiles en socavones que opera la minería ilegal en Patás, 600 kilómetros al norte de Lima, provocó una nueva crisis política al interior del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, incapaz de contener la ola delictiva que envuelve al país. No podremos reencauzar. La minería ilegal del oro, que mueve alrededor de 4.883 millones de dólares, se encuentra al alza sostenida y con ella la delincuencia. Solo en Patás, la ciudad sin ley, se registraron 39 asesinatos por mafias ilegales. Grupos armados controlan las bocaminas ilícitas sin la intervención estatal. En respuesta, el gobierno decretó el toque de queda en la región y el ministro del Interior pidió calma a la población a la vez que movilizó a las fuerzas especiales a la zona del conflicto. El propio ministro Julio Díaz Zulueta debió comparecer en el Congreso para dar cuenta de la respuesta del gobierno. Sin embargo, la situación llegó a un punto crítico tan extremo que las propias autoridades de la gobernación de la región La Libertad exigieron la instalación de una base militar en la zona y la declaratoria del estado de sitio. También se empezó la recolección de firmas en el Congreso para censurar al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Esperemos que sí, porque ya el gabinete, como le digo, está desgastado. Muchos ministros ya deben de salir de sus carteras. Yo creo que el Premier no está a la altura de las circunstancias y vuelvo a repetir, no hay liderazgo en el gobierno. Pedro Yaranga, especialista en el tema de minería ilegal, opinó también al respecto. Ya no son las transnacionales, son simplemente pequeñas bandas organizadas de la misma zona, pero que actúan con la misma drasticidad que las bandas o los delincuentes transnacionales. En la Sierra de la Libertad, donde se ubica Patás, las bandas armadas controlan túneles, sabotean instalaciones, vuelan torres de alta tensión y ejecutan a trabajadores formales de la minería del oro. El Estado, de acuerdo a lo que se ve, ha cedido el control y ha convertido a esa tierra del oro en tierra de nadie. Desde Lima, Ricardo Burgos, Noticias N+. Así el panorama en Perú. Pero vamos a hacer una pausa. Al regresar, hay preocupación por la expansión de Israel en la Franja de Gaza. Volvemos con todos los detalles. Estamos en ECO. Seguimos en ECO y esta semana la Unión Europea expresó su preocupación por el plan israelí de expandir la presencia militar en la región de Gaza e instó al gobierno de Israel a hacer ejercicio de la máxima moderación. La expansión de la operación de las fuerzas israelíes en Gaza resultará en más heridos y sufrimientos para la población palestina. Instamos a Israel a ejercitar la máxima moderación. Así lo dijo un portavoz de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea. Y Francia condenó firmemente el plan israelí de conquista de la Franja de Gaza y su nueva campaña militar en territorio palestino. Así lo declaró el martes el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot. Barrot agregó que es inaceptable. El gobierno israelí viola el derecho humanitario. Puntualizó que lo urgente es un alto al fuego y el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria masivamente. La entrega de ayuda humanitaria fue frenada, incluso la que la ONU ha logrado reunir. Y todas las agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales en Gaza, internacionales y palestinas, se opusieron en un comunicado al plan con el que Israel prevé permitir bajo condiciones la entrada de ayuda humanitaria
y alimento a Gaza, ya que dijeron que obligaría a civiles a acudir a zonas militarizadas para recoger raciones e impediría a los más vulnerables llegar hasta ellas. En un comunicado conjunto, la ONU y las organizaciones humanitarias afirmaron que el plan presentado implicaría que gran parte de Gaza, incluidas las personas con menor movilidad y más vulnerables, seguirán sin suministros, además de contravenir los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad. El plan, del que no se ha dado información oficial, parece diseñado para reforzar el control sobre los artículos de primera necesidad como táctica de presión, como parte de una estrategia militar, así lo abundó el comunicado. Y en otra información, el mal tiempo provocó esta semana el hundimiento de varios barcos turísticos, esto en Guizhou, China. Tenemos el reporte completo contigo, Uriel Arellano. Una repentina tormenta en un río al suroeste de China el pasado domingo golpeó varias embarcaciones que provocaron la caída de decenas de personas. La tormenta de lluvia y granizo sorpresivamente formada en las partes altas del río Hu, un afluente del Yangtze, el río más largo de China, hicieron que al menos 4 embarcaciones turísticas se volcaran, dejando en el agua a más de 80 personas. Los equipos de salvamento lograron rescatar a por lo menos 74 personas, de las cuales 4 salieron ilesas y las otras 70 fueron trasladadas a hospitales cercanos al resultar heridas. 我们总队84车248名指战员赶赴现场，其中包含了83名潜水员，然后24艘舟艇以及16台水下机器人前往来作业。 Tras varias horas de búsqueda, este lunes, las autoridades confirmaron hasta el momento la recuperación de 10 cuerpos, incluyendo el de una persona reportada como desaparecida horas antes. La policía, por su parte, agregó que al menos 2 de las 4 embarcaciones no estaban tripuladas, pero las investigaciones de lo sucedido siguen su marcha. Uriel Arellano, Noticias NM+. Y ya para despedirnos, en las islas Cheung Chau, en Hong Kong, se llevó a cabo el Festival de los Bollos, donde hombres y mujeres por igual treparon una torre cubierta con estos panes para recolectar la mayor cantidad en un tiempo límite. Con ayuda de cuerdas, subieron la estructura para guardar estos panecillos en un saco. El Festival de los Bollos celebra el cumpleaños de Buda y se lleva a cabo para traer la paz, la buena fortuna y la armonía. Hasta aquí, una emisión más del Archivo Histórico de ECO y de la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos aquí la próxima semana.